¿Qué es la providencia? ¿La providencia tiene que ver con el bien y el mal? Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con Lucio Aneo Séneca sobre la providencia, un texto escrito en el año 63 después de Cristo. Pareciera ser que a estas alturas el tema de Dios es un tópico ineludible, imposible de escapar y de pensar. Podríamos decir que ningún filósofo ha prescindido de Dios en sus teorías, y mucho menos va a ser Lucio Aneo Séneca quien lo haga en la antigüedad. ¿Acaso no hay una pregunta más inmensa que preguntarse por el mal? Es decir, si Dios existe, ¿por qué sigue habiendo mal en la tierra? ¿Qué posturas nos dará el gran filósofo? Bueno, sin más dilación y más retraso, entonces vamos a ver este último libro que vamos a analizar de Séneca, que es sobre la providencia. Así que sin más dilación, vamos allá. La pregunta es típica. ¿Cómo es que existe tanto mal en el mundo si existe Dios? En efecto, es una pregunta difícil de responder, pero Séneca tiene una desde su filosofía estoica. Dios no tiene dificultad en establecer confianza con los hombres, sobre todo con los hombres buenos y virtuosos. Los hombres malos están estancados en la molicie y en las fiestas, mientras que los hombres buenos están trabajando y colaborando con el prójimo. Dios ayuda a estos últimos poniéndolos a prueba cada día. Al hombre bueno no pueden pasarle cosas malas porque los contrarios no se mezclan. De hecho, si se mezclaran, entonces ¿qué diferencia existiría entre el bien y el mal? Es necesario establecer dicha diferencia. Cuando le ocurren desgracias al hombre bueno, estas en realidad son pruebas que lo endurecen y forman para la vida. ¿Cómo eso podría ser malo? Así lo diría Séneca. No es importante lo que resistas, sino de qué manera lo hagas. No es importante lo que resistas, sino de qué manera lo hagas. Dios es el equivalente a los padres para con los hombres. Los educa, los corrige y les da las posibilidades para que se desarrollen en plenitud. Nada habría de sorprender que Dios mirara a los hombres tratando de controlar un desastre natural o humano. Los mismos hombres se complacen en observar a los adolescentes peleando con fieras y otros gladiadores. Séneca sigue la máxima del filósofo cínico llamado Demetrio. Ningún hombre me parece más desdichado que aquel a quien nada ha pasado. Ningún hombre me parece más desdichado que aquel a quien nada ha pasado. Nadie podría saber de qué es capaz si nunca se ha enfrentado a nada. El desastre es una oportunidad que Dios da a los hombres para que muestren su valentía y virtud. ¿Cómo podríamos hablar de un buen padre de familia si no pasa por las duras penas que suelen pasar las familias y que encima de esto salga victorioso? El pasar por una desgracia es el modo exacto de conocerse a uno mismo, de probarse que puede hacer las cosas en la vida. De hecho, la única forma de despreciar el sufrimiento es estar inmerso en él y conocerlo. ¿De qué se quejan los hombres si saben muy bien que este mundo es imperfecto? Entre las condiciones de la vida, una es la conocida muerte que nos llega sin aviso alguno, pero que sabemos que llegará. Entonces, ¿para qué nos quejamos si sabemos que moriremos y que los bienes que tengamos perecerán? Recordemos que la naturaleza es la que está exenta de mal y nosotros somos los que recibimos el dolor y nos lamentamos por él. Sin embargo, nuestra queja no sería racional, porque cuando nos quejamos del dolor es porque al mismo tiempo estamos olvidando las reglas de la vida. ¿Y cuáles son las reglas de la vida? Se preguntará usted. Bueno, las que acabamos de mencionar. Es decir, que usted va a morir y que este mundo es imperfecto. Por lo tanto, ¿a qué llama Séneca? Séneca llama a que usted recuerde esta condición de la vida, de que va a morir.
y que usted no se apene por alguien que se va a morir, ¿no es cierto? O alguien que está muerto, porque usted eso ya lo sabe. Usted eso ya lo sabe. A usted nadie le dijo que las personas vivían para siempre, ¿no es cierto? A nadie le dijo eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando alguien se muere, a usted no lo engañaron, ¿no es cierto? Usted sabía que las personas pueden morir y que pueden morir en cualquier momento, eso usted lo sabe. Pueden morir en un momento, pueden morir en un tiempo más largo, en un tiempo más corto, pero mueren, no están acá para siempre las personas, chicos. Por lo tanto, esto que surge, ¿no es cierto? Es un conocimiento a priori que tiene, digamos, el ser humano. El hombre sabe que otro hombre, que una mujer, ¿no es cierto?, que un niño o que un abuelo puede morir en cualquier momento. Entonces Séneca dice, bueno, ¿y por qué entonces usted se pone triste? ¿Por qué entonces se pone triste si usted sabe que esas son las condiciones de la vida? ¿Por qué se queja del dolor si usted sabe que el dolor existe, que el dolor está ahí, que el dolor no va a desaparecer? ¿Por qué entonces usted se queja? ¿No es cierto? Usted se queja, diría Séneca, o usted se enoja, porque en realidad usted voluntariamente está olvidando las reglas de la vida. Las está olvidando. Se olvida que el dolor existe y se olvida que la muerte también existe. ¿No es cierto? Claro, ahora veámoslos con ojos de una persona, ¿no es cierto?, que una persona, digamos, común y corriente, que no está, digamos, imbuida en el pensamiento de Séneca, y dice, bueno, yo me pongo triste cuando una persona tiene un dolor o cuando una persona se muere porque hay un lazo, ¿no es cierto? Hay un lazo de cariño que se estableció y uno no quisiera que ese lazo se rompiera y que esa persona sufriera. No, uno no quisiera eso, ¿no? Pero usted sabe las condiciones de la vida y usted sabe que esa persona puede sufrir y puede morirse. Usted sabe que esas son las condiciones de la vida. Ojalá no les pase, pues. Ojalá no les pase. Pero esas son las condiciones de la vida, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, quizás por eso los estoicos se ganaban esta fama de ser un tanto insensibles, ¿no? Ya lo habíamos visto en alguna otra parte, las críticas a los estoicos, que eran insensibles, ¿no es cierto?, porque no se fijaban en el dolor y esas cosas. Pero piensen también que aquellas personas, ¿no es cierto?, por las que nosotros sufrimos, no quisieran vernos sufrir tampoco. A lo mejor quisieran vernos fuertes, quisieran vernos estables, compuestas, y no sufriendo o llorando o lamentándose demasiado, ¿no? Quisieran vernos al contrario, en buena forma, en buen temple, ¿no? Por lo tanto, ese es más bien, yo diría, que sería el pensamiento de Séneca y del estoicismo, ¿no es cierto? No caer ante esto de que olvidarnos de las condiciones de la vida. Hay que recordarnos las condiciones de la vida y ahí vamos a comprender, ¿no es cierto? Vamos a comprender que la muerte es algo natural y que el dolor también lo es y que puede ocurrir. Yo no tengo control sobre eso, ¿no es cierto? A menos que, bueno, uno quiera quitarse la vida. Pero como lo pensaban los estoicos pensaban de ese modo. Pero yo creo que lo que dicen los estoicos debemos tomarlo desde la perspectiva de hacernos más tolerantes ante el dolor. No insensibles, pero tolerantes con el dolor. De ahí que viene, ¿no es cierto?, la palabra estoico. ¿Ah? Que si nosotros la vemos, la palabra estoico, si la vemos en el diccionario de la Real Academia Española, la primera definición que nos va a aparecer de estoicos es que fuerte, ecuánime ante la desgracia.
Esa es una persona, ¿no es cierto?, estoica, una persona fuerte, ecuánime ante la desgracia. También, ¿no es cierto?, en la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española, dice que es dicho de un filósofo que sigue la doctrina del estoicismo. Estoico, la etimología de estoico viene del latín stoicus y del griego stoikos. Y no nos dice mucho, no es un gran significado la palabra estoico. Viene de stoa, que en griego es pórtico, por ser el nombre del lugar de Atenas donde se reunían estos filósofos. Ahí se reunían, en la stoa, que era un pórtico en realidad. Pero con el tiempo, ¿no es cierto?, un estoico fue adquiriendo, ¿no es cierto?, este significado de ser fuerte y ecuánime ante la desgracia, como lo fue Marco Tulio Cicerón, como lo fue Zenón de Sitio y como lo fue Lucio Aneo Séneca. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Gracias por escuchar este podcast. De like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video para ver toda esta información escrita. Cuídese, que esté muy bien. Chao.